Dios les bendiga, amados hermanos. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Estamos celebrando en este día nuestros 53 años de aniversario y queremos darle la gloria y la honra a nuestro Dios como Él se lo merece. Para eso vamos a hacer una lectura bíblica en el libro de los Salmos, Salmo 27, 4. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, y cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Gracias, Padre bendito, porque nos has permitido el privilegio de reunirnos en esta ocasión y honrarte y glorificarte, darte la gloria, oh Dios, por 53 años que nos has dado. Nosotros debemos de darte esa gloria, esa honra, Padre bendito, porque lo que vamos a hacer de principio a fin solo es para glorificarte, Padre Santo. Bendito seas, Señor, ahora y siempre, Padre, por todo lo que nos has dado, por todo lo que nos das y por todos los años que nos seguirás dando en este templo, Padre de la gloria. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Alabad a Jehová, porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. Vamos a hacer pasar a mis hermanos del grupo Yadai en este momento, que nos ofrece unas alabanzas para glorificar a nuestro Dios. Cuán gloriosa será la mañana, cuando venga Jesús el Salvador. Las naciones unidas como hermanas, bienvenida daremos al Señor. No habrá necesidad de la luz y el resplandor, ni el sol dará su luz, brindando su calor. Hay llanto, no habrá ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey de gloria, para siempre será el consolador. Esperamos la mañana gloriosa para dar la bienvenida al Dios de amor, donde todo será flor de rosa, en la santa fragancia del Señor. No habrá necesidad de la luz y el resplandor, y el sol dará su luz, le dan por su calor. Hay llanto, no habrá tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey de gloria, para siempre será el consolador. El cristiano fiel y verdadero, y también el obrero de valor, y la iglesia, la esposa del Cordero, estarán en los brazos del Señor. No habrá necesidad de la luz y el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Hay llanto, no habrá ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey de gloria, para siempre será el consolador. Cuando la
protagonista y eres cuando allá se pase lisa, cuando allá se pase lisa, cuando allá se pase lisa, ya mi nombre yo feliz responderé. Ese mosquito, todos los hermanos en la llamada de todos los santos, que Cristo viene ya del cielo pronto a arrebatarnos de todo corazón, que Cristo viene ya del cielo pronto a arrebatarnos de todo corazón. Ha prometido buscarnos un lugar para el descanso de la gran batalla, pues para aquellos que han sembrado mucho el evangelio de la gran salvación, pues para aquellos que han sembrado mucho el evangelio de la gran salvación. Tenemos pruebas y mucho sufrimiento, no desmayemos, sigamos adelante, que Dios nos tiene una corona a todos los que han creído y saben la verdad. Que Dios nos tiene una corona a todos los que han creído y saben la verdad. Amén.
bendiga al Señor, su nombre santo es, de tu grande amor cantaré, su nombre alabaré, su nombre alabaré.
Señor le bendiga. En ocasión de nuestro 53 aniversario de nuestra querida Iglesia Evangélica del Salvador, conocida como IES, y para enriquecer la memoria histórica de los que ven esta transmisión, presentamos una breve reseña de la historia de los hechos acontecidos en esta organización, ya que además está decir que es de vital importancia conocer nuestros orígenes, reflexionar sobre nuestro presente y visualizar nuestro futuro organizacional. Vamos a dividir esta historia en dos etapas, antes de abril de 1975 y después de esta fecha. En esta etapa, antes de abril de 1975, se refiere exclusivamente a nuestros orígenes. Es justo reconocer que no disponemos de registros escritos y ha sido memoria de algunos de nuestros fundadores que aún tenemos el privilegio de contar entre nosotros, la que nos marca un espacio de tiempo y nuestro nacimiento eclesiástico y de fe se establece entre los años 1960 a 1970, cuando un grupo de creyentes de quienes aún sobreviven, para bendición nuestra, hermano José Leonidas Salas, María de Arana, Matilde de Salazar, dan vida a la antigua o primitiva iglesia Enón de las Asambleas de Dios, la cual fue pastoreada por varios hermanos en diferentes lugares aledaños circundantes a nuestra ubicación actual. En esta época se experimenta un crecimiento espiritual, además de numérico. Uno de estos frutos es hermano Francisco Antonio Reyes Cigarán, quien según su propia confesión fue estimulado a aceptar a Cristo ante una declaración de nuestra querida hermana María de Arana sobre la inminente venida de nuestro Señor Jesucristo. Este crecimiento y la inquietud de ensanchar el sitio de la tienda, como lo vemos en Isaías 54:2, estimula la visión de adquirir un terreno. Esto sucede hasta los años 1973 y 1974, y luego de una búsqueda de fe y 2 meses continuos de oración suplicatoria de una respuesta divina, Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo y la ayuda del Espíritu Santo, hizo la provisión de un terreno y que una familia pues ayudó, nos sirvió como fiador para hacer realidad la compra del terreno. Siendo un 15 de septiembre de 1975, el día que nos trasladamos a nuestras actuales instalaciones. En esta fecha, la efemérides que celebramos no es el origen de nuestra iglesia, sino el resultado de la fe, del clamor en oración de nuestros fundadores, siendo este el mayor legado recibido de ellos. Su fe, su vida de oración, sus sueños hechos realidad porque le creyeron a Dios y Él no los avergonzó. En este tiempo la congregación Enón era pastoreada por nuestro hermano Julián Rodríguez, de grata recordación. Nuestra primera instalación en este lugar era literalmente una casita, la cual no era suficiente para que cupieran todos los hermanos que aquí se congregaban. Pero ardía en su espíritu el sueño de un templo más grande. Para hacer realidad el sueño de un templo, de un santuario, se realizan diferentes actividades orientadas a la obtención de fondos, tales como venta de tamales, hechos por nuestras recordadas María Olivia Medrano, viuda de Méndez, y la fuerza de ventas que la integraban, entre otras hermanas, nuestra hermana Pastora de Alas, Elba de Artiga, Ada de Coreas, nuestro amado hermano José Leonidas Salas, cuando laboraba en la institución castrense, específicamente en la maestranza, que queda por aquí cerca, desarrolló la iniciativa de entregar sobres a todo el personal para recolectar fondos para el proyecto de construcción. Por su parte, el pastor Julián Rodríguez presenta al Comité Ejecutivo de las Asambleas de Dios la iniciativa de los miembros de la iglesia para petición de una ayuda económica. La respuesta de dicho comité lamentablemente fue negativa y por lo contrario le ordenaron al pastor Julián Rodríguez que el terreno debía ser escriturado y registrado a favor de las Asambleas de Dios. Esto sucede en los inicios del año de 1975.
El hermano Julián traslada dicha respuesta a la congregación y les dice además que no está de acuerdo. Y es así como llegamos al mes de abril, un 30 de abril, en sesión solemne. Los hermanos toman el acuerdo de separarse de las asambleas de Dios, decidiendo ser independientes, y entre otros acuerdos importantes se decidió que el hermano Julián Rodríguez se convirtiera en el primer pastor. En abril de 1975, el 30 para ser específicos, fecha de nacimiento de nuestra organización, la cual después de un mes de oración, según testimonio de nuestra hermana María de Arana, uno de los miembros tuvo la revelación del nombre que tendría la congregación y se acordó que se llamaría Iglesia Evangélica de El Salvador, nombre que llevamos hasta el día de hoy. Después de 1975, la naciente organización local independiente va consolidando su funcionamiento, se inicia el trabajo sobre la personería jurídica y el 25 de noviembre de 1977, el entonces Ministerio del Interior emite el acuerdo 641 y se aprueban los estatutos de la Iglesia, otorgándole la personería jurídica. Es importante mencionar que el desarrollo de la Iglesia fue posible por el esfuerzo de nuestras mujeres fundadoras, las cuales se constituyen en el Ministerio Evangélico Femenil, las cuales tomaron sobre sus hombros el evangelismo, el establecimiento de iglesias, ayudas económicas a nuestros pastores y otras labores importantes en la vida de la Iglesia. Bendito sea Dios por nuestras hermanas. Se construye también el templo gracias al esfuerzo de toda la congregación. Gloria a Dios. Se elabora el primer reglamento interno de la Iglesia. Se establece la radio Bea y funciona en nuestras instalaciones, habiendo sido nuestra hermana María de Arana una de nuestras predicadoras radiales, bajo la orden del pastor, pero sobre todo con la gracia del Espíritu Santo. Se organiza el Ministerio de Oración, denominado Consejo de Oración, el cual desarrolla jornadas de intercesión un día a la semana y terminaba con un culto congregacional. Gloria a Dios por este ministerio. Y también se funda en ese entonces el Instituto Bíblico El Sembrador. En 1980, por razones de seguridad, de la integridad física de la familia pastoral, el hermano Julián Rodríguez entrega el pastorado de la iglesia y se retira del país, y con la venia de él, la congregación acuerda nombrar como su sucesor a nuestro hermano Francisco Antonio Reyes Cigarán, quien se mantuvo al frente de la obra aproximadamente por 20 años consecutivos. Bien, como resultado de la iniciativa del esfuerzo evangélico femenil, se establecen filiales en diferentes lugares de la República. En noviembre de 1996, en ocasión del primer centenario del Evangelio en El Salvador, en el documento, libro o ensayo, como le querramos llamar, denominado 100 años de presencia evangélica en El Salvador, página 147, se registra que nuestra iglesia tenía 12 congregaciones, 25 pastores y un instituto bíblico. Muchas aguas han pasado, vientos y tempestades, pero puede afirmarse que esta obra es de Dios, pues este abril de 2020 cumplimos ya 45 años de vida organizacional y este 15 de septiembre de 2020 se cumplen 53 años de vivir a la sombra del milagro hecho por nuestro Dios, dándonos este terreno y estas instalaciones. Entre los logros más recientes, los últimos años de nuestra iglesia, para honra y gloria del Señor, tenemos la elaboración y aprobación del nuevo reglamento interno aprobado por la Junta de Pastores en el año 2016. La construcción de una casa pastoral en la lotificación San Carlos, calle Acutuco, La Unión, 2017, cuya idea fue de nuestra hermana María de Arana también, impulsada por el presidente de ese entonces y apoyada por todos los pastores y filiales. En el caso de nuestras filiales, también para la gloria y honra del Señor, se terminó la construcción de algunos templos, entre ellos el templo en Colonia La Divina Providencia, Cantón San José, Isletas,
construcción del templo en el Playón, kilómetro 78, carretera Usulután, conocida como carretera del litoral, y se canceló totalmente el terreno en filial El Playón. Se remodeló el templo en sus instalaciones de la filial en el cantón San Jacinto, Apastepeque, San Vicente. En cuanto a los ministros al frente de esta obra, por motivos de salud del hermano Francisco Antonio Reyes, quien hasta este momento había sido el pastor, pues la Junta de Pastores designa como su sucesor al hermano Josué Israel Benavides Espinal, a partir del año 2008 hasta el año 2018, año en el cual por motivos personales depone su cargo y es elegido nuevamente por la Junta Directiva de Pastores el hermano José Inés Avilés Moya como pastor general de la iglesia, quien es nuestro pastor hasta el día de hoy. Es justo mencionar la dedicación y el tesón de hombres y mujeres al frente de esta obra en cuanto a las iglesias filiales, como hermano Francisco Romero, Lucía de Gómez, Gladys Benítez, Mesac Molina, Simón Pérez, Reina de Zapata, Elkin Méndez, y quien se ha integrado últimamente al cuerpo de pastores, el hermano Oscar Miranda. Amén. Damos gracias al Señor por todo lo que hasta aquí el Señor nos ha permitido hacer como congregación, y aunque en este panorama que tenemos hoy en día no podemos disfrutar por completo de estas instalaciones que el Señor nos ha regalado, pero la iglesia somos todos nosotros. Sigamos adelante glorificando al Señor, sigamos escribiendo la historia. Un día vamos a estar de nuevo reunidos, celebrando al Señor, dándole gloria y honra en este lugar, y todos serán bienvenidos. Que el Señor les bendiga a todos, los amamos en el Señor. Así también vamos a hacer una oración con nuestra hermana Daisy de Avilés. El Señor le bendiga, amada iglesia. Damos gracias al Señor por este día. Damos gracias a nuestro Padre por estos 53 aniversarios que Él nos ha permitido, ¿verdad?, llegar. Y en este momento vamos a hacer una oración por este evento, ¿verdad?, y por su palabra, que el Señor venga vivificando cada vida en este día y venga hablando a cada oyente. Gracias te damos, Señor, en este día, Padre, porque tú nos has permitido estar en este lugar, Señor. Nos has permitido llegar, Señor, a este 53 aniversario, Padre, en el cual han pasado muchas dificultades, Señor, pero tú has sido el centro de nuestra vida, Padre. Te adoramos, te bendecimos, Señor, en este día, Padre. Gracias, Señor. Bendice todo tu pueblo, Señor. Bendice nuestra iglesia, todos nuestros hermanos que nos congregamos en este lugar, Padre. En esta hora, Señor, te damos gracias por este evento precioso, Señor, desde el inicio hasta el final, Padre. Así en esta hora, Señor amado, te pido, Señor, que seas tú, Señor amado, llenando de tu Espíritu Santo, Señor, la vida de nuestro pastor, Señor, que traerá esa palabra, Señor, en la cual, Señor amado, tú nos hablarás a nuestras vidas, Señor. Te damos gracias, Señor, porque esa palabra es la que nos sustenta cada día, Señor, la que nos da vida, Señor, y a través de esa palabra, Señor, nosotros somos vivificados cada día, Señor, para adorar y glorificar tu nombre. Seas tú, Señor, llenando, Señor amado, la vida del pastor, Señor, y que pueda, Señor amado, él predicar esa palabra, Señor, con denuedo para cada uno de nosotros, Señor. Te adoramos y te bendecimos en este día, Padre. Que seas tú, Señor, vivificando nuestras vidas, Señor, y que cada palabra, Señor, que sea leída en esta santa palabra, Señor, vivifique nuestras vidas, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado. En este momento vamos a recibir el mensaje con nuestro pastor general, José Avilés. Alabado sea nuestro Dios. Este día, que Dios bendiga a cada uno de los
presentes, ausentes, la Iglesia Evangélica El Salvador en general, nos regocija y nos alegramos en el Señor el poder este día estar celebrando nuestro 53 aniversario como Iglesia Evangélica El Salvador. En la Escritura dice el salmista en el Salmo 118, versículo 24, dice: este es el día que hizo Jehová, me alegraré y me gozaré. Por lo tanto, es un regocijo poder desde acá, de la Iglesia Central, hacer un saludo a cada uno de mis hermanos, familias, a aquellos que nos estarán viendo a través de este medio, esperando que Dios lleve respuesta a sus vidas para sus necesidades. Saludamos de manera muy especial a nuestros hermanos que están en el extranjero, nuestra hermana Ana Márquez, nuestra hermana familia Castillo, también nuestra hermana Elisa, nuestro hermano Juan Blanco y a los demás que nos pueden ver o oír a través de este medio. Es un privilegio como pastor de la Iglesia Evangélica El Salvador saludarles desde acá, un abrazo a la lejanía, pues esperando que Dios siempre sustente los deseos y los anhelos de su corazón. Este día es un día muy especial. ¿Por qué? Porque a lo largo de todo lo que es los 53 años de la existencia de esta Iglesia Evangélica El Salvador, han habido muchas situaciones bonancibles, cosas que nos han hecho reír, cosas que quizás nos han puesto de alguna manera triste, pero la Escritura dice que nosotros como cristianos, que Dios, lo amamos a Dios, Él sigue siendo fiel y todas las cosas nos vendrán para bien. Así es que en esta mañana pues bendecimos el nombre de Dios y queremos traer una exposición bíblica para meditar en esta palabra acerca de lo que la iglesia en el inicio del primer siglo tuvo que enfrentar, a lo que se enfrentó y cómo Dios estuvo con ellos a lo largo de todo el primer siglo y toda la historia de la Iglesia Evangélica Cristiana hasta estos tiempos de ahora. Así es que quiero llevarlo a la Escritura, al libro de los Hechos, capítulo 5, retomar el versículo 29 para poner la exposición de esta palabra, para celebrar con gozo, con alegría nuestros 53 años de aniversario, que Dios ha estado siempre con sus brazos abiertos. Leemos la Escritura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así, versículo 29, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Verso 30 dice: el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole de un madero. Antes Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Verso 32 dice: nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecieron, querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto
y todos los que le obedecieron fueron dispersos y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo. Llevó en pos de sí a muchos pueblos, personas. También él y todos los que le obedecían fueron dispersos. Ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No sea que tal vez hayáis luchando contra Dios. Y vosotros, y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Bendito sea nuestro Dios. Gracias, Padre, esta hora, Dios mío, por permitirnos traer a nuestro corazón, a nuestra vida, este consejo, esta palabra. Deseamos, Dios, que aquellos que nos ven, que nos oyen a través de este medio, que la iglesia en general, Dios mío, sea edificada con esta palabra, transformada, y que su entorno, Dios mío, traiga, Dios amado, un beneficio de esa seguridad, certeza que tú, Señor, has estado y estarás con todo tu pueblo, donde quiera que estén, donde quiera que vayan, no importando los tiempos que se estén atravesando. Señor, en el nombre de Jesús, muchas gracias. Amén y amén. Alabado sea nuestro Dios. Hermanos, decía esta mañana o esta hora que es un evento muy especial como Iglesia Evangélica El Salvador, pues celebramos nuestro 53 aniversario. Una tarea muy ardua en la cual se ha desarrollado durante todos estos años, y vamos a estar, desarrollando esta exposición, y lo que queremos ver es los principios que deben de haber en la vida de la iglesia o en la vida individual de cada uno como cristianos, para que haya una persistencia, para que haya una perseverancia, para poder mantenerlos. Conocemos a través de la historia de esta congregación que por los largos 53 años la congregación ha pasado por momentos quizás de gloria, ¿verdad? Pero momentos también muy difíciles en los cuales nos hemos encontrado, ya sea personalmente como a nivel de congregación, a nivel de Iglesia Evangélica El Salvador. Pues bendecimos a Dios porque al inicio de esta congregación se expandió el Evangelio, y pues ahí están, como dicen los frutos, dentro de las filiales que se encuentran, ¿verdad?, en los diferentes lugares de nuestro país. Entonces podemos ver que la fidelidad de Dios se mantuvo con los hombres que Dios instituyó a través de su Hijo Jesucristo, como los apóstoles, y los envió. Y también cuando Él se fue, ellos terminaron su tarea, también este evangelio se siguió predicando. Ahora, ellos pasaron por diferentes circunstancias en los cuales siempre ha habido una dificultad, un enfrentamiento, ha habido una lucha con aquellos o con aquel que se levanta contra la iglesia para que este evangelio no se predique, porque el evangelio significa palabras de salvación o nuevas de salvación, buenas nuevas, buenas noticias. Entonces, a lo largo de los 53 años esta iglesia se ha dedicado a hacer eso, a anunciar que hay vida, que hay oportunidad. Pero queremos ver algunos aspectos que nos han llevado a no poder dejar pasar por alto, que son los que nos han mantenido
no solo a nosotros, de esta generación que estamos, sino a la generación que inició en este lugar. Todavía hay ancianos dentro de nuestra misión, de nuestras congregaciones, que son como precursores que iniciaron dentro de esta congregación, y Dios ha sido fiel con ellos. Pero hay algo muy importante, que en el esparcimiento de ir a predicar el Evangelio de Silla se encuentran con muchas dificultades, y a ello vemos acá lo que está escrito en la Escritura, en el libro de los Hechos. Los apóstoles de Jesucristo, en su primer momento, antes de ser alzado, reúne a sus discípulos y los lleva al monte, y estando ahí, los discípulos hicieron una pregunta: Señor, dinos. Vean, el pensamiento de los discípulos es un pensamiento igual que el suyo, el mío. Los discípulos estaban pensando en que Cristo iba a hacer una promesa para regresar y llevarnos de esta tierra. Ellos estaban pensando en lo que Cristo les había dicho, que los iba a llevar a un reino. Y ellos le dicen en el capítulo 1 del libro de los Hechos, dice que los discípulos preguntaron: Maestro, ¿restaurarás el reino de David en estos tiempos? Jesús, con una amabilidad le responde y les dice: no les toca a ustedes saber los tiempos ni las sazones del tiempo, que el Padre puso en una sola potestad. Y los discípulos comienzan a enfrentar muchas dificultades a lo largo de lo que es el inicio del primer siglo. Se enfrentaron a grandes emperadores, como el primer mártir de la iglesia. Desde ese tiempo encontramos a Esteban, y así encontramos muchos hombres, ¿verdad?, que ofrecieron su vida. Y podríamos pensar en estos tiempos, ¿y será que se puede dar en nuestra vida todavía ese tipo de adversidades? Claro, dice la Escritura que nosotros hemos sido traídos al Evangelio para seguir las pisadas del Señor Jesucristo. Entonces, uno de los primeros puntos que yo quiero que veamos esta hora, es llevarlos al capítulo 2 del libro de los Hechos. Dice que uno de los principios que permaneció, que llevó a que esta iglesia permaneciera firme, estable, aún en las acechanzas del enemigo, ante las adversidades que se le dieron por predicar el Evangelio, amados hermanos, fue que se levantaron aquellos hombres religiosos que seguían a la iglesia no para querer contribuir o ser parte de la iglesia, sino para ver en qué fallaban ellos, para atacarlos, para sacarlos del mandamiento que Cristo les había dejado. Pero dice que la Escritura, de hecho en el libro de los Hechos capítulo 1, usted va a encontrar que dice que los que estaban en el aposento alto, todos estaban juntos, unánimes en oración. Entonces, uno de los primeros requisitos, principios que debe de generar la estabilidad en la iglesia y en la vida cristiana es nuestro estilo de oración delante de Dios. Eso nos va a traer a nosotros certeza, seguridad, que no importa cuál sea el monstruo que se levante con la iglesia, Dios está más arriba de nosotros y de cualquier dificultad. Dios, ¿por qué? Porque Él ha prometido en su palabra que Él peleará por nosotros esta batalla. Él se encargará de llevar adelante su evangelio. Yo voy a morir, muchos han muerto, pero el evangelio todavía sigue en la tierra, porque es vivo, es eterno, ese se va a terminar cuando la gracia de Dios termine sobre esta tierra. Entonces, uno de los primeros principios que debe de permanecer en la vida del creyente para que tenga un estilo de vida y perseverar a lo largo, que hay gente dentro de esta congregación que tiene 80, 90 años. Tengo otra hermana, María de Arana, tiene 93 años, acaba de cumplir, y todavía esta hembra, si usted platica con ella, dice que ella anhela, desea tener la edad de 30, 40 años para expandir el evangelio como lo hizo. Fueron a Mianguera, fueron a toda esta zona costera y a donde no anduvieron. Entonces, ese es el carácter. ¿Por qué? Porque determinaron un tiempo en oración. Y ese tiempo de oración, Dios lo
lo tomó para llenarlo de su Espíritu Santo, porque hay un requisito muy importante que la iglesia ha dejado de lado, y es que el Espíritu Santo se tiene nada más como un objeto. Hoy lo agarro, mañana lo dejo. No, el Espíritu Santo es aquel que Dios ha dejado para conducir a la iglesia hoy en medio de estos tiempos. Le dijo Jesús a los discípulos en el capítulo 16 del Evangelio de Juan, le dijo a los discípulos: vea, el ser humano es así, es distraído. El ser humano tiende a perder la visión, la mirada del objetivo que Dios nos ha llamado. Y los discípulos no sé qué andaban pensando, pero en el capítulo 16 del Evangelio de Juan, allá por el versículo 7, le dice Jesús a los discípulos: miren, vengan ustedes. A ustedes les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, no vendrá el Espíritu. Mas cuando Él venga, oiga, dice Él lo que hará a toda verdad y a toda justicia. Entonces, ¿cómo nosotros podemos tener ese encuentro con Dios para ser llenos del Espíritu Santo? Si la Biblia dice en el capítulo 1 del libro de los Hechos que antes de que el Espíritu Santo viniera, allá del día del Pentecostés, la iglesia estaba toda unida. Allá, vea, ¿qué estaban haciendo? No estaban viendo televisión, no estaban viendo ahí el celular. No, dice que estaban unidos en oración. Estaban en esa comunión con Dios todos. Entonces, uno de los primeros principios que debe de existir y permanecer y abundar en la iglesia es tener nuestro tiempo de oración. ¿Por qué? Ya le vamos a explicar por qué. ¿Qué es lo que sigue a través de la oración? A través de la oración tenemos la relación con Dios, tenemos nuestra comunión con Dios, y entonces comenzamos a generar ese ambiente en el cual comienza Dios a dirigirnos por su Espíritu Santo. Y es como los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo, como los apóstoles comenzaron a ser guiados por el Espíritu, y el Espíritu se derramó y hizo grandes milagros. Hizo grandes eventos el Espíritu Santo, como lo puede hacer hoy y lo seguirá haciendo. El problema es que lo que hemos perdido es el principio de una comunión a través de la oración con Dios. Entonces vemos acá los apóstoles que llegaron a un momento determinado, le dijeron: pues ustedes decidan. Dice el versículo 29 del capítulo 5. Qué tremendo cuando el hombre de Dios tiene esa confianza, tiene esa certeza, tiene esa seguridad de a quién le está sirviendo y quién ha prometido estar con él. Los discípulos sabían por el Espíritu Santo, por la comunión, por ese momento que ellos tenían de encuentro con Dios, quién estaba con ellos, que no andaban solos. Ellos sabían que Dios había prometido a través de Jesucristo y el Espíritu Santo estar con ellos, respaldar esas palabras que ellos decían. Dice el verso 29 del capítulo 5: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Vea qué hermoso y de poder ver esas palabras. Pero uno dice: sí, es que la Biblia dice eso. Pero no, es que esas palabras no se las lleva el viento. Dice la Escritura en el capítulo 4 que Dios, a través de su palabra, es un Dios vivo. Es una espada más cortante que una espada de doble filo. Hebreos 4:12. Sin embargo, debemos nosotros de ver qué tanto tiene poder esta palabra en mi boca y en su boca y en la boca de los discípulos que la expresaron ante una situación adversa, una posición firme. Ahora, ¿qué hubiera pasado si los discípulos hubiesen retrocedido, si ellos hubieran desmayado? No, quizás nosotros no hubiésemos alcanzado el Evangelio, porque a través de ese carácter que ellos llegaron a obtener, por la relación, por la comunión que tuvieron con Dios, ellos no les importó aún ofrendar sus vidas en sacrificio por el Evangelio de Dios. Entonces, a lo largo de la historia de nuestra congregación han pasado muchas cosas.
Han pasado momentos difíciles, pero Dios sigue siendo fiel. Dios sigue siendo ese Dios que prometió no abandonarnos, no dejarnos, sino ir donde nosotros vamos, estar donde nosotros vamos. Pero ¿qué debemos de seguir haciendo? Dice la Escritura que ante esa actitud, vea, que los apóstoles toman. Dice el verso 30, el Dios de nuestros padres levantó a Jesucristo. Vea la posición de ellos. Cómo ellos tenían la certeza y esa seguridad que el Dios de nuestros padres, dice, el Dios de las promesas, que había prometido que iba a venir un Mesías, que iba a venir el ungido, y que todo lo que él iba a pasar, pero que él iba a levantar, pero que iba a dejar a aquellos hombres que llamó para prepararlos. Hoy nos ha llamado a nosotros para continuar el Evangelio y la historia también de esta congregación. Mientras el Evangelio permanezca, persista en esta tierra, el Evangelio y las congregaciones deben de permanecer, porque muchas han desmayado, muchas se han disuelto, muchos volvieron atrás. ¿Pero por qué? Vea, hay algo muy importante, porque cuando no somos dirigidos por el Espíritu Santo a través de la oración, o sea, quedamos en una, como decimos acá en El Salvador, en un tambay. Entramos a una inseguridad. ¿Y por qué? Vea, porque Jesús habló de una parábola. ¿Y la parábola de qué? Del trigo y de la cizaña. O sea, una cosa que se parece a la otra, y por eso debemos tener mucho cuidado. Después de se levantó, después del 36 dice, vea, al ver que todo el movimiento que se dio, el testimonio de los discípulos, de los apóstoles, les dice, mire, les vamos a poner un ejemplo claro de lo que es el Evangelio y de lo que es lo que el hombre hace. El fundamento del hombre, pero el fundamento de Dios también. El fundamento de Dios es eterno, pero el del hombre es falso. ¿Por qué? Porque fallamos. Dice la Escritura en el versículo 36, 37, después de se levantó Judas, el Galileo, en los días del censo, llevó en pos de sí a muchos pueblos, pero pereció también, y todos los que le obedecían fueron dispersos. 38, y ahora os digo, apartados de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. Cuánto el enemigo ha buscado la manera, la forma de estorbar y hacer que muchos retrocedan. Pero lo que es de Dios permanece. Pero lo que llama a Dios, eso ahí se mantiene. Y dice que estos hombres se levantó Teudas, se levantó Judas, haciendo numerosos grupos de gente, pero perecieron ellos, y también los grupos desaparecieron y fueron reducidos a nada. El Evangelio no puede ser reducido a nada, porque el Evangelio es bendición, son las buenas nuevas, y eso es lo que anunciamos, y es lo que hoy seguimos anunciando como Iglesia Evangélica El Salvador, en los cuales necesitamos nosotros tener esa comunión, tener esa relación. Pero dice el versículo 40 del capítulo 42, dice el 46, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón.
Mire qué hermoso, lo que lleva una coinonía, una relación dentro de las comunidades cristianas, dentro de las asambleas que se hacen en la obra del Señor. Esto genera estabilidad, seguridad a las familias. ¿Por qué? Porque cuando dentro de la familia la situación se torna difícil, para eso está la armonía, para eso está la unidad, para lo que los discípulos hacían, ocuparse de las cosas que tenían juntos. Ahora, si bien es cierto que los tiempos han cambiado, pero Dios no ha cambiado, Dios sigue siendo el mismo, ayer, hoy y siempre. Entonces no significa que dice uno, bueno, pero es que esa armonía, esa comunión la tenían los discípulos del antiguo. No, es que no la tenían ellos, la tenía Dios a través del Espíritu Santo. El problema es que nosotros no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. El problema es que nosotros no dejamos que Dios obre en nuestra vida y comenzamos nosotros a hacer, nuestro propio capricho o nuestro propio querer. Por ejemplo, si nosotros hacemos una historia, ¿cuántas dificultades, como decía, han pasado entre la iglesia? Posiblemente hayan habido divisiones, pues hayan habido deserciones de personas que se han ido por cualquier diferencia, por cualquier circunstancia. Esto no significa que Dios les dijo, vaya, no, sino que cada uno de nosotros tomamos nuestras decisiones y decimos, no, yo ya no voy, yo ya no sigo. ¿Por qué? Porque nos faltó entrar en la dimensión de nuestra coinonía a través del Espíritu Santo en las asambleas de Dios. Ahora, los discípulos tomaron esa decisión, tomaron esa determinación. Y si algo que llevó a la iglesia de los Hechos, en el principio del primer siglo, a ser una iglesia de éxito, donde se manifestó el Espíritu, donde hubieron sanidades, donde Pedro y Juan levantaban paralíticos, donde solo dice que llevaban el paño del apóstol y se lo ponían al enfermo y él sanaba. ¿Por qué? Por la coinonía, por buena relación que había entre ellos y Dios a través del Espíritu Santo. Eso es lo que lleva a las iglesias a tener éxito en su estabilidad de tiempo, en su estabilidad de sus proyectos. Todo, Jesús dijo, un reino dividido no permanece. Entonces, creo que nosotros a este tiempo de este aniversario nos hemos dado cuenta cuán grande es la fidelidad de Dios, cómo Dios se ha manifestado, y hay muchos testimonios de personas que han venido al Señor, aún personas que están lejos de nuestras fronteras patrias. De aquí ha habido la intercesión y Dios ha hecho grandes milagros en otros lugares, porque ese es el propósito de Dios, atraer el corazón y el alma del ser humano. Pero es cierto, no podemos hacer esto a la disposición de nosotros en cuanto a pensar, en cuanto a tomar decisiones, si no debemos de tener ese principio de oración y a través de la dirección del Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque no podemos, dijo Jesús, fuera de mí nada podéis hacer. Entonces, nos es necesario estar y vivir para agradar a Dios antes que a los hombres. Hay muchas cosas que nos atraen como predicadores, como pastores, muchas veces como cristianos, miembros de una iglesia. Hay cosas sencillas. Por ejemplo, a veces las situaciones que le rodean son adversas. Quizás no es que se levantó un emperador en estos tiempos, pero se levantó contra él una escasez de economía. Y llegó el momento en que no hay para pagar esto, para lo otro, pero tiene un buen servicio, un buen tiempo para servir al Señor en la obra. Tiene el tiempo para orar, para ir a servir temprano y todo. Pero luego se levantó ahí una situación contra él y le presentaron un tiempo de trabajo, una oportunidad de trabajo.
Señor, tú sabes qué es lo que está pasando en mi vida ahorita. Pero no le dice, Señor, seguir teniendo cuidado de mí. Porque todo lo que ha podido pasar, con trabajo y sin trabajo, Dios lo ha sostenido. Dios le ha dado vida, Dios ha cuidado a su familia, Dios le ha dado una familia para que tenga una coinonía con ellos. Entonces, ¿qué pasó? Dice, bueno, lo necesito, Señor, tú lo sabes, y se fue. Y el trabajo comenzó a absorberlo. Y ya no trabajo, muchas cosas que los discípulos estaban enfocados en pregonar el mandato que se les había dado. Y al final del capítulo 2 nos damos cuenta, y vea qué tanta era esa relación que había entre Dios y los discípulos. Dice al final del capítulo 2 del libro de los Hechos 47, versículo 47, dice, y alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Mire qué privilegio más grande, que los discípulos lo que hicieron fue tener ese principio de oración, ese principio de esa relación con el Espíritu Santo, esa coinonía, mantener esa estabilidad en su relación de estabilidad. Y Dios ha prometido que va a estar con usted y conmigo. Entonces, ellos no se preocuparon, lo que se preocuparon era cómo hacer mejor las cosas para Dios, y Dios haría lo que ellos no podían hacer. Mire qué bonito es poder ver lo que Dios ha prometido y lo está cumpliendo y lo sigue cumpliendo. Ahora, yo quiero hacer nada más una escritura que encontramos, una referencia que encontramos en la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 1 y versículo 9. Vea la palabra que Pablo, inspirada por el Espíritu Santo, le da a la iglesia que está en Corinto y la iglesia que está hoy aquí en el país, la iglesia en general. Dios sigue diciendo esta palabra. El verso 9 dice, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo. Bendito sea nuestro Dios. Fiel. Mira qué palabra que tiene una fidelidad, una palabra que mantiene esa promesa. Fiel, dice, es Dios, por el cual hemos sido llamados. Iglesia, no lo llamó el pastor, no lo llamó X persona, lo llamó Dios, a tener esa comunión, esa relación con Dios. Solamente podemos concluir que si algo podemos ver, que en la iglesia que se desarrolló en el primer siglo, en el libro de los Hechos, se enfrentó a grandes situaciones, pero es más grande nuestro Dios. Y sigue siendo más grande nuestro Dios aún a estos tiempos. Y no importa lo que ahorita estamos atravesando, Dios nos está siempre guardando, Dios siempre nos tiene en el hueco de su mano. Así es que esta hora yo quiero orar, darle gracias a Dios porque nos ha permitido hoy poder celebrar este tiempo muy hermoso al cual podemos decir, como dijo Samuel, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Padre que estás en los cielos, Señor, gracias te damos, bendecimos tu nombre, Dios, y esperamos y pedimos, Dios, que esa fidelidad se mantenga, Dios mío, y que no nos podamos apartar de ella. Padre, gracias por estos 53 años que has permitido a la Iglesia Evangélica de Salvador estar cumpliendo, Señor. Gracias por cada una de las familias que son parte, Dios mío, de esta iglesia, de esta misión, los pastores, sus congregaciones, sus familias, Dios, que están dentro de nuestro país.
Allá, Dios mío, que tú estés sustentando, fortaleciendo, Dios mío. Porque si la adversidad, Dios mío, muchas veces arrecia sobre nuestra vida, sobre nuestra familia, sobre nuestras congregaciones, Señor, pero también tu Espíritu Santo está, Señor, en nosotros, en medio de nosotros, Dios mío, para sacarnos en victoria. Gracias, Dios mío, hasta ahora, en el bendito nombre de Jesús, Dios, en Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Entrad por sus puertas con acción de gracias, en sus atrios con alabanza, alabarle, bendecir su nombre. Vamos a hacer pasar a nuestro grupo para seguirnos gozando en esta hora, a nuestro grupo Yada. Ven y fuerte
todavía, con algunos años más y alguna herida, pero aún en pie luchando día a día, anhelando verte a ti. Aquí estamos, aunque algunos ya no están a nuestro lado. Ya el otoño arrasó con el verano y el invierno será crudo, pero aquí estamos. La primavera llegará, nuestra barca hizo agua tantas veces en la noche, y si no se hundió jamás fue por tu mano, no por nuestra habilidad, sino por tu compasión. Aquí estamos, sabedores de que solo fue tu gracia y conscientes de que siempre habrá mañana. En tu nombre y por la fe, aquí estamos. Aquí estamos. Los recuerdos se me agolpan en la mente y en algún momento tu figura emerge. No sé cómo, pero siempre estás presente en el tiempo y el lugar. Aquí estamos, nuestro paso aún es firme a tu lado, nuestros ojos aún te miran caminando, casi casi ya te tocan nuestras manos, llegaremos hasta ti. Nuestra barca hizo agua tantas veces en la noche, y si no se hundió jamás fue por tu mano, no por nuestra habilidad, sino por tu compasión. Aquí estamos, sabedores de que solo fue tu gracia y conscientes de que siempre habrá mañana. En tu nombre y por la fe, aquí estamos. Nuestra barca hizo agua tantas veces en la noche, y si no se hundió jamás fue por tu mano, no por nuestra habilidad, sino por tu compasión. Aquí estamos, sabedores de que solo fue tu gracia y conscientes de que siempre habrá mañana. En tu nombre y por la fe, aquí estamos. En tu nombre y por la fe, aquí estamos. Recibamos otro saludo también de nuestros hermanos en el exterior, que ellos quieren saludarnos. Adelante. Mi nombre es Ana Márquez. Dios les bendiga. Es un privilegio para mí, hermanos, mandar este saludo y felicitarlos por el aniversario de nuestra iglesia, Misión Cristiana Evangélica Central El Salvador. Un saludo para el pastor, su familia, para los jóvenes que están realizando algo tan especial
Nos seguimos gozando, hermanos. Vamos a hacer pasar a mi hermana María Isabel con unas palabras de despedida y una oración. Que el Señor les bendiga. Les agradecemos a todos los hermanos y amigos que se han conectado a través de esta plataforma para ser partícipe de nuestro aniversario, 53 años predicando su palabra. También agradecemos a todos aquellos hermanos que hicieron posible hacer esta construcción del templo, que algunos ya están en la presencia del Señor. Vamos a mencionar a algunos de los hermanos. Tenemos a nuestra hermana querida y recordada hermana Argelia de Reyes, hermana Lidia de Méndez y el hermano Santiago Rodríguez. Ellos han dejado una huella en nuestros corazones para esta juventud que pueda seguir adelante. También damos las gracias a los hermanos que todavía los tenemos aquí en la iglesia, sirviéndole al Señor, como nuestro pastor Francisco Antonio Reyes, hermana Elba de Artiga, hermana María de Arana, hermana Matilde de Salazar, hermano José Leonidas Salas, hermana Pastora de Alas y hermana Hilda de Rodríguez. Ellos, todos estos hermanos, fueron los que iniciaron aquí la construcción del templo. Gracias le damos a cada uno de ellos. Este templo ha sido construido por manos laboriosas que Dios ha usado para que estas nuevas generaciones sean las que prediquen el Evangelio y que cada uno de nosotros tengamos ese aprecio y esa admiración por estos hermanos que trabajaron y lucharon porque este templo fuera una bendición para cada uno de nosotros. Gracias damos y damos las gracias para predicar su Evangelio, seguirlo predicando y que cada uno de nosotros tenga en mente que la predicación es para nuestro Padre Celestial. Que el Señor les bendiga y los esperamos el próximo año, si Dios así lo permite. Gracias damos porque Él hasta aquí nos ha ayudado y nos ha tenido con salud para poder glorificar su santo nombre. Y nos ha permitido estos 53 años poderlo transmitir por esta plataforma. Gracias damos porque sabemos que mucha gente nos está viendo por medio de la televisión, por la tecnología que tenemos. Gracias damos también porque solo Dios nos puede sacar de esta situación que estamos viviendo. No solo El Salvador, sino todo el mundo. Pero damos gracias a Dios porque hasta aquí Él nos tiene con vida. Vamos a hacer una oración para despedirnos y le damos las gracias a cada uno de ustedes que se han conectado para vernos. Buen Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor Jesús, porque nos permitiste, Señor, estar nuevamente aquí para alabar y glorificar tu santo nombre y para celebrar estos 53 años que hasta aquí tú nos has ayudado. Gracias, Señor Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que el Señor le bendiga y un abrazo.